Y como viene siendo costumbre en el clásico cordobés, lo clásico es que termine empatado. Un partido de mayor a menor, diría yo, y que fue un tiempo para cada uno en líneas generales. Lo empezó mejor Talleres, lo normalizó Belgrano, empezó mucho mejor Belgrano en el segundo tiempo y terminó mejor Talleres. Esa es la síntesis de un clásico que en el último tiempo se ha convertido en un clásico, en un partido mezquino. Dicho esto, vamos a arrancar con el análisis de lo que dejó el empate de Talleres y Belgrano por 0-0. Yo creo que fue entretenido el primer tiempo, eh, daba la sensación que podía pasar en cualquier momento, con algunos intérpretes en ambos equipos que presagiaban o se avecinaba algo en cada ataque. En el lado de Belgrano el chino se la raya, en el lado de Talleres, lo más peligroso, ya voy a estar hablando más tarde de los jugadores claramente, de Rick Lima Moraes. Pero, siendo el análisis concreto, una lectura de Tevez, un once inicial que sorprendió propios y extraños, porque se presagiaban algunos cambios o uno parecía, sí, parecía entender uno a medida que iban pasando las horas. De mi parte, que cubro talleres para la radio, eh, hablaba de algunos cambios, el ingreso de Portilla, el ingreso de Nahuel y no mucho más, pero pateó el tablero, sale con un 4-3-3, con un Mateo Cáceres metiéndose en el 11 inicial, algo que sorprendió a todos, un Rick saliendo de arranque, un Portilla saliendo de arranque y un Nahuel Busto saliendo de arranque. Sorprendió sobre todo la lectura de, por lo menos para mi gusto, plantear un 11 en cancha de acuerdo a lo que iba a poner el rival. Y al mismo tiempo, esto era hasta contraproducente porque terminaste limitando tus propias virtudes. Salir a la cancha sin Rubén Bota, a priori, fue extremadamente llamativo. eh, pero bueno, nobleza obliga. Después de eso, terminó saliendo bien el cambio porque Mateo Cáceres completó un buen partido. Por el lado de Belgrano, una lesión que trastocó todo porque la lesión de Alexis Maldonado, uno de los centrales, termina ingresando Elías López de lateral por derecha, volver a la línea de cuatro con Morales, con López, con Sporle, adelantar un poco más a Compañucci, que estaba bien. Una Belgrano más armado, porque si bien esta lesión de Maldonado les trastoca al punto tal que tenga que cambiar el esquema, no se vio afectado Belgrano en ese aspecto en particular del equipo. Si es verdad que por ahí pierde un poco de sorpresa porque a jugar con Pañucci de una especie de 8, pero en línea de 3 es distinto a jugar en línea de 4. Bueno, un primer tiempo que arrancaba mejor Belgrano con un Metil Chino Celarrayán activos tratando de muchas veces tocar entre ellos, buscar asociaciones entre ellos, con un Sporle también pasando al ataque. Eh, una Sporle que para mí fue uno de los peores jugadores de la cancha, defensivamente hablando, pero ya voy a estar hablando de él. Y bueno, después se acomoda el equipo. Yo creo que Tevez le indica a Cáceres, justamente en sus primeros 5 o 10 minutos, que Belgrano arranca mejor justamente el inicio de los dos tiempos, tanto el primer tiempo, que fue más parejo, pero superior Belgrano, con un segundo tiempo que fue, ahí sí fue claro dominador Belgrano, de los primeros 15 minutos del segundo tiempo fue claro dominador. Arranca dormido Talleres en ambos tiempos, pero después lo logra igualar, lo logra cerrar. Un partido, insisto, como dije recién, que termina siendo la misma imagen el primer y el segundo tiempo en cuanto a las superioridades, porque termina mucho mejor Talleres
de lo que terminó Belgrano en ese primer tiempo. El partido lo termina mejor Talleres y un empate que lo decía en la semana eh, en distintos programas y demás, no tanto en el canal, era un empate que a los dos le venía bien. Yo creo que alguno de los dos perder este clásico, no sé si calaba hondo en Talleres por los resultados que se le dieron, la victoria de Aldo Civi, el empate de San Martín San Juan, y en Belgrano, que no iba a calar hondo porque tiene el partido por Copa Argentina de la semifinal, pero es verdad que era un golpe duro pensando en lo que viene. Se acomoda Talleres en ese primer tiempo, un Rick Liva Morés como figura absoluta, eh, en los 10 minutos, 15, cada intervención de Lima Moré lo cortaban con falta, tanto de Sporle, tanto de Longo, tanto de Metili, era el hombre a pegar, el negocio de Talleres, que era las salidas rápidas de Rick, que jugó muy bien el brasilero, era cortarlo constantemente con falta. Después el partido entra en una meseta, yo creo que el viento empezaba también a jugar su papel, también empezó esto de las imprecisiones, un primer tiempo que fue más parejo, creo yo, eh, terminó siendo con algunas imprecisiones. Y un segundo tiempo con un monólogo prácticamente de Belgrano, porque atacó, porque lo hace lo hace figura Guido Herrera, que sacó dos pelotas terribles, una del Chino y la otra no me acuerdo de quién, sobre el final del partido también, otro remate del Chino, un Guido Herrera que termina siendo también protagonista del partido por las atajadas claves, la realidad es esa. Hoy a Guido lo hicieron trabajar más que a Cardoso, porque las chances de Talleres fueron más que nada tiros que iban afuera más que buenas actuaciones sí de Cardoso que dejó alguna duda. Insisto, un clásico que de clásico tuvo todo menos un ganador. Un poco lo decía al principio, los clásicos que terminan empatando porque juegue bien, jueguen mal, jueguen más o menos. Los clásicos, y en Córdoba sobre todo, perdón, en el mal de Alberto Kempes, porque los de Alberti suelen ser más entretenidos, con partidos más abiertos, van a terminar empatados. Sobre todo, cuarto partido que termina 0-0 con Talleres jugando de local. Por eso digo que en Alberdi tienen otro atractivo y acá es que terminan empatando, pero el denominador común es que siempre terminan empatando. Yendo más al análisis del partido, un Tevez que yo creo que la lectura que hizo en la previa fue trepar las salidas de Compañucci, la trepada de Compañucci, que no reciba como Longo. Y claro, el tema es que nadie lo marcó el chino, porque Mateo Cáceres se encargó por momentos de Metili. Hay una lectura, hay un cambio en el segundo tiempo que Cáceres empezó a ser el 5 central, el 5 posicional, que ahí empezó el chino Celarayán a tener más una marca fija, lejos estuvo de hacerlo porque fue la gran figura del partido. Si me tengo que quedar con la figura del partido en general, fue el chino Celarayán. Absoluta clase que tiene el chino, jugadores que realmente escasean en este fútbol argentino. No, no levantás una piedra y encontrás a jugadores como el chino Celarayán, jugadores 10 clásicos con gambeta, con remate afuera del área, con calidad, con precisión. Todo lo bueno que puede tener un jugador de ese estilo lo tiene el chino Celarayán, que fue la gran figura, sobre todo en ese segundo tiempo, que jugó casi solo, porque Ubita Fernández jugó 70 minutos de más. 70 minutos no llegó al estadio Ubita Fernández por el lado de Belgrano. Un Jara que le tocó ser bien marcado por Palomino. Buena actuación, otra sólida actuación de Palomino por el lado de la T. Después, ya no me voy a estar metiendo más en el uno por uno, pero no puedo evitar hablar de eso por el hecho de lo que significó algunos nombres propios, el duelo de Portilla-Longo mitad de cancha. Portilla terminó teniendo un poco más de protagonismo que Longo. Buen partido del colombiano, dicho sea de paso.
Los puntos flojos, en Belgrano yo creo que es Paul, en Talleres yo creo que Ortegoza, muy impreciso Ortegoza, realmente muy, muy impreciso, el ex hombre de Gimnasia de Mendoza. Se termina de cerrar, yo creo, un resultado justo, pero con goles. Yo creo que el empate está bien, pero uno o dos goles por lado podría haber estado tranquilamente. Yo creo que no lo ganaron porque no lo quisieron ganar. También con adversidad, porque Talleres no pudo llegar al gol, no pudo ganarlo porque Belgrano no lo dejó y Belgrano no pudo ganar el clásico porque Talleres no lo dejó. En eso se explica también las buenas defensas de ambos equipos, creo yo. Catalán y Palomino, sobre todo Palomino, redondearon buena actuación y por el lado de Belgrano, Lisandro López, por favor, qué pedazo de central que son Lisandro López y Palomino, pero siendo particularmente a Belgrano, por momentos fue el bombero de toda el área, porque Morales por ahí algo más impreciso, pero aún así terminó completando una buena defensa. Yendo al uno por uno de ambos equipos, Herrera tuvo más trabajo que Cardoso, lo dije recién, Herrera fue una de las figuras del partido, creo yo. Por el lado derecho, gran partido de Augusto Schott, me encantó. Jugó como se tienen que jugar los clásicos, yo creo que él le agregó ese plus por ser hincha, no le dio igual a Augusto Schott el clásico y demostró que es hincha de Talleres y por eso es que jugó como tal, fue al piso un montón de veces, no le importó jugarse el físico, tuvo un remate al arco, tiró el equipo para adelante, tuvo actitud, justamente porque es hincha, entonces me quedo con el partido, el muy buen partido de Augusto Schott, por ahí venía siendo de lo más flojo, si se quiere, de lo no tan regular en Talleres, gran partido de Augusto. Buen partido de Elías López hasta que se lesionó, no lo atacaron tanto por ese lado. Cuando De Pietri, ya cansado, va a la banda izquierda, lo pudo controlar bien. Por el momento sí la pasó mal, sobre todo cuando De Pietri se cerraba para ese lado. Después la defensa, Catalán Maldonado, perdón, Catalán Morales, bueno, bien Catalán, no muchos sobresaltos. En Morales me gustó el partido, pero sí con algunas imprecisiones, sobre todo a la salida. Hubo muchas imprecisiones en salida por lado de Belgrano. Eh, Tanto de Morales o de Lisandro López. Lisandro López fue la gran figura de verano, una de las grandes figuras, pero algunas imprecisiones. Qué pedazo de central, lo dije recién y lo repito, qué pedazo de centrales que tiene tanto Belgrano como Talleres, que tiene a Lisandro López y tiene a José Luis Palomino. Jerarquía, clase, seguridad, solvencia, son algunos adjetivos que describen tanto a Lisandro López por el lado de Belgrano, ex jugador de Boca y demás, como José Luis Palomino, que no por algo jugó en Italia tantos años, fue capitán del Atalanta. No sé si fueron las grandes figuras de su equipo, pero sí, yo creo fue una de las grandes razones, de las tantas razones que hubo, por el cual el partido terminó 0-0, por la gran tarea defensiva que tuvieron ambos. Muy mal Sporle, lo peor creo de la cancha junto con Verano. Buen partido de Báez, tranquilo, no se le complicó y le hizo la sencilla. Portilla Longo, ya lo dije recién, por ahí Portilla con más trabajo, se hizo más cargo del juego que Longo, aunque Longo no cumpla esa función la tiene justamente Metil y el chino, eh, por momentos se vio sobrepasado Longo en ese primer tiempo que Talleres empezó justamente a dominar ese sector de mitad de la cancha, con Portilla, con Ortegoza y demás. No me gustó para nada Ortegoza, justamente le iba a decir, cuando empezaron a ser protagonistas ellos en ese primer tiempo, sí fue la participación de Ortegoza, pero después se cayó mucho el nivel. Metili de mayor a menor, cuando intentó asociarse, o intentó jugar con el chino Rayan, había una linda asociación, pero después le duró poco, justamente por este jugador que quería ir ahora, que fue Mateo Cáceres. Sorprendió su parado en el 11, su participación en el 11, yo creo que cumplió, hizo un
partido tan correcto como desgastante. Terminó muy cansado Mateo Cáceres. La única falla que le puedo llegar a hacer es muchas de las contras que él tenía para encabezar le hizo muy lento. No, se tardó mucho tiempo en decidir y Belgrano es un equipo que se acomodó rápido. Se vio en varios retrocesos, sobre todo en ese segundo tiempo, que Belgrano se acomodaba rápido en el partido, pero también era por algunas transiciones lentas. Los contraataques de Talleres fueron realmente lentos, que podrían haber marcado alguna que otra diferencia, sobre todo con Rick, que ya lo tenía alquilado a Sporle, y a De Pitti, que ya estaba cansado y no lo supo aprovechar. Rick, ya lo dije, la gran figura de Talleres, el brasilero, como contra Belgrano en Alberdi, vuelve a repetir una muy buen partido, creo yo. No tanto el segundo tiempo, no lo buscó tanto Talleres por ese lado, llamativamente, ¿no? Porque si bien el segundo tiempo de Talleres yo creo que es malo, termina siendo mejor el segundo tiempo de Belgrano que el de Talleres, aún así las veces que había intentado atacar, lo hizo por el lado de Pietri, ya cansado. De Pietri el segundo tiempo fue realmente, no marcó ninguna diferencia, porque ya estaba cansado, y no lo buscaron tanto Rick en ese segundo tiempo, que igual también es verdad que después se cansó y entró en un terreno de imprecisiones. El chino se la rayan, yo le dije, gran figura del partido, para mi gusto fue la gran figura del partido en general, y es el doble de valeroso, porque jugó solo el segundo tiempo. Por momentos fue realmente, fue chino más 10. No tengo otra manera de describirlo porque realmente por momento fue chino más 10. En el ataque, ya lo dije recién, Jara tuvo un partido difícil por el buen partido también que tuvo Palomino, que hubo un duelo interesante. La mayoría de las veces en ese duelo lo ganó el defensor de Talleres. Muy mal partido de Ubita. Yo creo que fue lo peor de la cancha, Ubita Fernández, junto con Sporle, fue lo peor de la cancha. No me enteré que Ubita Fernández fue a jugar el partido. Incluso cuando tenía para patear al arco en un mano a mano, se la sacó bien shot. No me enteré. Y de Pietri, que se sabe que lo más peligroso de él es jugando de afuera hacia adentro. Cuando se tiró para afuera, parecía encontrar justamente que es supuesto jugar de extremo que corra. Por momentos se encerraba mucho porque no juega por dentro. Y le pasó. Y un segundo tiempo que a mí no me gustó para nada, pero porque se había cansado. Ya había hecho todo el desgaste en ese primer tiempo y se hizo notar en el segundo. En cuanto a los cambios, para hacer un síntesis general, eh, Belgrano hizo los cambios muy temprano, a punto tal que terminó jugando casi con 10 porque se desgarra o se lesiona Elías López, y muy tardío los cambios de Tevez, realmente muy tarde, ya con el hecho de que a Rubén Bota, el 10 del equipo, que algo que te puede cambiar algo, es un tipo de jerarquía, que lo tenía sentado en el banco, entró a los 38 minutos del segundo tiempo. Fue inentendible para mi gusto esa decisión de Carlos Tevez de hacer los cambios muy tarde, tanto Bota como Angulo y Galarza en menor medida, aunque me gustó el ingreso de Galarza también, fueron muy tarde. Es más, la primera pelota que tocan justamente Bota, Galarza y Angulo fue una chance clarísima de gol, creo que de Pietri o no, de Angulo que fue el fondo y no llegó a tocarla a nadie. Entonces, bueno, y de Girotti. Eh, la chance que perdió Girotti se la va a acordar cómo duerme hoy Girotti, ¿no? Después de la chance que agarró justamente. Galarza, Angulo, Girotti cambiaron algo, pero en muy poco tiempo. Insisto, Bota entró a los 38 minutos. Poco puede hacer en 10 minutos, 12 que fue lo que terminó jugando. La verdad, eh, insisto, yo creo que los cambios terminan siendo, no sé si negativos, pero, insisto, muy temprano los cambios de Zielinski, muy tarde los cambios de Tevez, pero justamente esa fue la tónica que Talleres termina mejor el partido que Belgrano.
porque las últimas dos clarísimas de gol fueron justamente de jugadores que entraron en el banco, Angulo y Girotti. No se terminó de entender. Después los cambios de Belgrano, entró Menossi, que terminó jugando de 4. No entendí también por qué viene eso. Mavilla entró, pero participó poco, la verdad no, no cambió mucho. Y bueno, hizo 3 cambios Zielinski, que la verdad ahí estuvo muy flojo, porque fue gran responsable, yo creo, del quedo, sí, del quedo de Belgrano en ese segundo tiempo, porque tenía un Elías López que estaba lesionado, no entró Ulises, no entró Reina, no entró Pacerini, porque se quedó sin cambios y lo hizo muy temprano. Entonces ahí estuvo por ahí el negocio, que no terminó siendo negocio porque le costó mucho ver ese final del partido. Los últimos 8, sí, 8, 10 minutos, realmente lo de Talleres fue superior, a punto de que lo podría haber ganado. Pero en líneas generales, empate creo que justo, pero que los dos lo podrían haber ganado. Yo creo que hoy los dos se fueron descontentos. Yo creo que del lado de Talleres de Belgrano, los dos se fueron descontentos porque creían que realmente lo podrían haber ganado. Eh, Tanto Talleres como la pelota del final, tanto Belgrano como las apariciones del chino se la rayan que atajó bien Guido, pero uno, uno como periodista y también me pongo en la piel de un jugador tanto de Belgrano como de Talleres, yo digo, che, lo podrían haber ganado. Y la verdad que sí, lo podrían haber ganado, pero como dije recién, lo clásico en este clásico es que empate. No mucho más para decir, nos estamos viendo. Bueno, pasó una jornada más del clásico cordobés y terminó empatado. Chau, chau.